para saberlo de memoria. Bendito sea el nombre del Señor. Y póngase de pie, si usted puede ponerse de pie en reverencia a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y esperamos que nuestro Dios nos bendiga hoy con una palabra que creo que será de bendición. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Una de mis oraciones es de que Dios nos abra el entendimiento para poder comprender verdaderamente la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios dice que es agradable y es perfecta. Amén. Y es perfecta. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta palabra la leemos honrando al Padre y al Hijo y a su Santo Espíritu. Y todos decimos amén, gloria a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Una vez más. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Puede sentarse un momentito y le voy a recordar. Si usted quiere decir gloria a Dios, aleluya, no está prohibido. Pero si usted no quiere decirlo, tampoco no lo diga, porque dígalo con todo su corazón. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a tratar de seguir hablando acerca del conocer a nuestro Dios. Estamos hablando acerca de lo que es la soberanía, porque hay muchas áreas en las que nosotros tenemos que conocer a nuestro Dios. Y es muy importante, hermanos, reconocer que nuestro Dios es soberano. Es soberano. Usted puede darse cuenta que Dios hizo tantas cosas, amados hermanos, y Él no le preguntó a nadie cómo ni cuándo las debería de hacer. Tanto así que lo hemos explicado de que aún la venida de nuestro Señor Jesucristo o el arrebatamiento de la iglesia dice que está bajo la potestad de Dios solamente. Dijimos también de que en aquel tiempo sus discípulos, los que iban a ser sus apóstoles, le preguntaron a Jesús: ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y les dijo: a ustedes no les conviene saber estas cosas. Y es muy importante que nosotros entendamos de que nuestro Padre Celestial tiene cosas bajo su propia potestad. Y la intención, amado hermano, de hablar de nuestro Dios y de conocerlo a Él, es de que usted verdaderamente entienda quién es Dios, cómo es que Dios obra, para que no haya confusión en nuestra mente. No sé si me doy a entender. Para que no haya confusión y que nosotros entendamos verdaderamente que Dios en su soberanía entregó un reino de sacerdotes y de gente santa, y dijo que su iglesia iba a formar parte de ese reino de sacerdotes y de gente santa. Y para hacer eso, les decía, Dios, hermanos, no le preguntó a nadie. No le preguntó a nadie: ¿quieres que yo invite al hermano fulano a que entre dentro de mi iglesia? Él no le preguntó a nadie, lo puso a disposición de todos. Y todo el que quiera y crea en el Señor Jesucristo puede formar parte de ese reino de sacerdotes y de gente santa. Hablamos también de que el reino que Él ofrece es espiritual. Y es muy importante que nosotros entendamos que en el reino espiritual que Dios ofrece ya existen todas las cosas que Él promete en las Sagradas Escrituras. Todas las cosas. Hay cosas, hermano, que nosotros las leemos y no las entendemos. Como por ejemplo Isaías capítulo 53. ¿Quién ha leído Isaías capítulo 53? Es muy importante que nosotros entendamos que cuando Él dice: por sus llagas hemos sido nosotros curados, y que las rebeliones ya están borradas, eso está en el mundo espiritual. Muy pocos, hermano, en este tiempo pueden alcanzar la sanidad en el cuerpo, la sanidad en el alma. ¿Sabe por qué? Porque nos hace falta meternos en ese mundo espiritual y para poder posesionarnos de lo que Dios dijo que nos pertenece a nosotros. Y esa es una de las cosas, amados hermanos, por la cual el enemigo, hermano, odia a los predicadores que enseñan estas cosas. ¿Sabe por qué?
Porque si hay una familia, dos familias o tres personas que entiendan ese principio, van a tener victoria. Y sabe una cosa, van a correr la voz de las cosas que están aconteciendo en su vida y se van a dar cuenta que verdaderamente pueden alcanzar a otras personas que verdaderamente crean en el Hijo de Dios. Entonces, no es que eso sea mentira. Usted dice, bueno, hay enfermedades, pero por sus llagas, ¿qué dice? Fuimos curados. Y nosotros tenemos que entender de que estas cosas están en el mundo espiritual. Por eso cuando el apóstol Pablo enseña a la iglesia, él les dice, hermano, que fuimos bendecidos. Fíjese lo que dice, fuimos bendecidos con todas las bendiciones espirituales. Todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las bendiciones espirituales que se mencionan en la Biblia, nosotros recibimos esa bendición cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús. Pero muy pocas personas llegan a alcanzar esa realidad, llegan a vivir esa realidad. ¿Por qué, amados hermanos? Porque esto, hermanos, se alcanza por fe. Dile a tu hermano, esto es por fe. Esto es por fe. Y no es una fe cualquiera, amados hermanos. Casi la mayoría de personas cristianas profesamos creer en Dios, pero cuando nos duele la cabeza, muchas veces, ¿qué es lo primero que buscamos? Una pastilla, ¿verdad? ¿Va que sí o no? Es una pastilla. ¿Qué es lo que busca primero? ¿Se da cuenta? Entonces no buscamos a Dios como la solución de esto, sino que buscamos una pastilla que nos solucione el problema. Y si el problema se agrava en nuestra vida y la pastilla no nos hace nada, ¿a quién buscamos? Al doctor, ¿verdad? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Buscamos al doctor. ¿Por qué buscamos al doctor? Porque nosotros nos estamos moviendo, hermano, en la primera, segunda y tercera dimensión nada más. En todo lo que nosotros podamos tocar y lo que nosotros podamos ver. Pero el apóstol Pablo dijo que nosotros no somos de los que caminamos por vista, sino que tenemos que caminar por fe. ¿Se da cuenta? Entonces la iglesia, hermano, no está caminando conforme a las recomendaciones de las Sagradas Escrituras. Entonces caminamos nosotros por lo que nosotros miramos y por lo que nosotros pensamos. Por eso es que nosotros, amados hermanos, hacemos lo que nosotros queremos y no nos podemos sujetar a la voluntad de Dios. No nos podemos sujetar a la voluntad de Dios, amados hermanos, porque estamos militando dentro de una tercera dimensión. Y todo lo que nosotros pensamos que nos va a causar daño, no lo hacemos. Yo le digo, la ciencia dice que si usted no duerme 8 horas, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ah? ¿Qué es lo que dice? Se va a desgastar, dice, se va a morir más pronto, se va a volver más viejo más rápido, ¿verdad? Eso es lo que dice. Pero la Biblia dice, ore y vele. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pregúntale a tu hermano, ¿cómo le hacemos entonces? ¿Le hacemos caso a la ciencia o le hacemos caso a la Biblia? ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos caso a la ciencia o le hacemos caso a la Biblia? La Biblia dice, ore y vele. La ciencia dice que tiene que dormir bastante. ¿A quién le hacemos caso? Si tú quieres experimentar cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales, le tienes que obedecer a la palabra de Dios. Si tú quieres recibir cosas naturales que se van a destruir, hazle caso a la ciencia. Ay, 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 dile a todo. Ay, ay, ay. ¿Se da cuenta? Por eso es de que la iglesia, hermano, está en decadencia espiritual. Porque le cree más a las cosas naturales que a las cosas espirituales. A usted le dicen, por ejemplo, mire, tómese tal cosa y esa cosa lo va a rejuvenecer. Aunque sea 2 días o emocionado anda buscándolo por ahí para tomárselo. Le dice que, le digo yo a usted que la Biblia dice que Dios lo va a rejuvenecer como las águilas, pero tiene que orar y tiene que velar. ¿Usted cree que me va a hacer caso? Pero si la Biblia lo dice, la Biblia lo dice.
Dice que Él da esfuerzo al cansado, le multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Por qué cree usted que hay gente que para trabajar usa Monster? Porque le vendieron la idea que con eso le da energía y le da fuerza. Le vendieron la idea. Y como le vendieron la idea, él agarra su Monster y se lo toma. Pero se está autodestruyendo. Yo le digo a usted, se está autodestruyendo, y usted a mí no me hace caso. Usted sigue con el Monster. ¿Se da cuenta? Porque lo que le estoy hablando yo a usted, no le estoy hablando cosas naturales, le estoy hablando cosas espirituales. Por eso es que no las entiende. No sé si me estoy dando a entender. Dice, los jóvenes, ¿qué es lo que dice? Se cansan, flaquean, se caen. ¿Y qué es lo que dice? Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Como quién dice? Van a correr, dice. ¿Verdad que sí? Van a caminar. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que Dios ofrece? Mire, ofrece algo superior a un Monster, pero la gente no le cree. La gente no le cree a eso. Y es por eso que la iglesia está en decadencia espiritual, porque no cree lo que dice la palabra de Dios. Y es muy importante, amados hermanos, que oremos a Dios para que se nos abra el entendimiento y podamos comprender la palabra de Dios, porque Dios quiere que usted lo entienda a Él, para que se dé cuenta usted mismo y pueda experimentar que Dios, amado hermano, no lo quiere a usted destruir, sino que lo quiere ayudar. Dios nos quiere ayudar, pero nosotros tenemos que entender que verdaderamente el plan de Dios es ayudarnos. Por eso Él, en su soberanía, amados hermanos, Él establece las formas que nosotros tenemos que acercarnos a Él. Pero nosotros tenemos que creerle, porque si nosotros, amados hermanos, no podemos entender las cosas espirituales, aunque usted se sepa toda la Biblia, aunque se sepa toda la Biblia, si no entiende las cosas espirituales, es muy difícil que usted pueda cambiar. Es muy difícil que yo pueda cambiar. Por eso el último pasaje que leímos, si bien recuerdan, no es lo mismo que pasó, sino el antepasado. Dijimos que había, amado hermano, un hombre que se llamó Nicodemo, o se llamaba Nicodemo. Él llegó a Jesús de noche y él le dijo: yo sé que tú vienes de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas que tú haces, no hay nadie aquí que las pueda hacer, y yo sé que tú vienes de Dios. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, hermano, que cuando una persona viene de Dios, hay cosas que usted piensa que no se pueden hacer, pero sí se pueden hacer. Hay cosas que nosotros podemos pensar no se deben hacer o no se pueden hacer, pero sí se pueden, porque no las hace el hombre en su carne, en sus debilidades, sino que en lo que Dios va perfeccionando a través de su poder. Entonces dice que él llegó y le dijo: ¿sabe qué? Pues, ¿sabe qué, Nicodemo? Le dijo: tú tienes que nacer de nuevo. Nosotros sabemos ese pasaje. Y usted sabe que una persona, hermano, que nace de nuevo, yo no sé si usted se ha dado cuenta o ha leído quizás o ha escuchado algún testimonio de una persona que no pudo hacer nada. Estuvo parapléjico, estuvo paralizado y no pudo hacer nada como por 3 años, vamos a decir. No pudo hacer nada por sí solo. Y de repente, amados hermanos, Dios le da la oportunidad de caminar. Cuando le da la oportunidad de caminar, esta persona siente como que volvió a nacer. ¿Por qué esta persona siente como que volvió a nacer? Porque en realidad pasó postrado en la cama un montón de tiempo y no pudo hacer nada. Ahora él puede agacharse. Ahora él puede comer. Ahora él puede trabajar.
Ahora Él puede hacer todas las cosas que antes no podía hacer. Así es el nuevo nacimiento. Así es el nuevo nacimiento. Todas las cosas que para Dios usted no puede hacer, ni yo no puedo hacer, sí se pueden hacer. Pero tenemos que nacer de nuevo, para que las cosas que nosotros no podamos hacer, no podíamos hacer, las podamos hacer. Y es muy importante que nosotros entendamos, amados hermanos, que estas cosas son espirituales. Son espirituales. Por eso es de que Jesús le dice: bueno, pues, ¿cómo yo puedo hacer eso? Yo soy un hombre viejo, dijo Nicodemo. Un hombre viejo, ¿cómo yo me meto otra vez al vientre de mi madre? ¿Sabe qué fue lo que le dijo Jesús? Tú, siendo maestro de Israel, no sabes esto. Tú sabes un montón de escritura, pero no sabes todavía cómo es que se nace de nuevo para poder alcanzar las cosas espirituales. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, amados hermanos, porque si nosotros no entendemos las cosas espirituales, hermano, muy difícil usted se puede posesionar en el reino espiritual. Y Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, pero por nuestra mente nosotros nunca entenderemos lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, amados hermanos, sabemos esa historia y hay que experimentar ese nuevo nacimiento. Y tenemos nosotros, amados hermanos, que creer en Jesús. Dile a tu hermano: creer en Jesús. Creer en Jesús. Quizá más adelante vamos a hablar acerca de unas cuantas verdades bíblicas de lo que significa creer en Jesús, porque hasta en eso hay turbación. Creer, hermano, no son palabras. Dile a tu hermano: creer no son palabras. Creer son acciones. Creer no son palabras, son acciones. Como también le enseñaba a la iglesia, a los que estaban aquí el sábado, les decía yo: hermanos, ¿cuántos aman aquí la corrección? ¿A cuánto les gusta que nos corrijan? Por lo menos apareció un valiente allá que dice que sí le gusta. A la mayoría de personas no nos gusta que nos corrijan. No nos gusta. No nos gusta, hermano, que nos corrijan. Nos dicen están mal y dicen: nah, que ya no vuelvo ahí, porque ahí todos lo miran mal a uno. Porque no entendemos cosas espirituales. Yo les decía a los hermanos aquí enseñándoles que la corrección es una manifestación de amor. Pregúnteme por qué. Porque Dios al que ama lo corrige. ¿Por qué lo corrige? Porque lo ama. La corrección es una manifestación de amor. Por eso en el libro de Proverbios dice que si usted, el padre que ama a su hijo, lo corrige, porque esa es una manifestación de amor. Y muchas veces nosotros pensamos: no le voy a decir nada a mi hijo porque lo quiero tanto que no lo quiero tocar ni con una pétalo, no quiero herir su alma. Usted no lo quiere, usted está equivocado. Usted está equivocado. Porque la escritura dice que es una manifestación de amor el corregir. Entonces, amados hermanos, en las cosas espirituales son muchas cosas diferentes a las que nosotros pensamos. Y es importante, amados hermanos, saber de que verdaderamente Dios a nosotros nos ama. Y nosotros tenemos que creer, amados hermanos, tenemos que creer, escuche, en Jesús, pero tenemos que creer de verdad. De verdad, dile a tu hermano: el creer son acciones. Son acciones, no son palabras. Es igual que el amor. El amor, hermano, la manifestación de amor son acciones, no son palabras. El corregir es una manifestación de amor. En que alguien muera por nuestra culpa es una manifestación de amor. No sé si me estoy dando a entender. Quisiera que por ahí los hermanos que están me puedan buscar Juan capítulo 3, gloria a Dios.
Quisiera avanzar un poquito, amados hermanos, para que veamos nosotros verdaderamente que para entrar nosotros en el reino espiritual tenemos que entrar en un conocimiento grande. Y en Juan capítulo 3, escuche Juan capítulo 3. Del verso 9 en adelante encontramos estas palabras. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibid nuestro testimonio. Dile a tu hermano: experiencias. Experiencias, hermano. Por eso es muy importante, y este es el llamado a la iglesia. La iglesia tiene que tener experiencias espirituales, porque si no tiene experiencias espirituales, ¿de qué es lo que va a hablar? Por eso es de que Jesús, amados hermanos, le dijo en el verso 11: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos. Lo que sabemos hablamos. Nadie puede hablar cosas que no sabe. Puede hablar cosas quizás que no entiende, pero las tiene que saber de alguna manera. Por eso es muy importante poder entender de que Dios busca una iglesia, o quiere una iglesia que entre en el mundo espiritual para que lo conozca a Él, para que hayan manifestaciones en su vida, manifestaciones en su familia, y a través de esas experiencias usted le pueda decir a alguien: ¿sabe qué? Dios es verdadero. Y es verdadero no porque Moisés lo vio en una zarza, no porque se le manifestó a Abraham en el encinar de Mamre. No solamente por eso, sino que yo ahora doy testimonio que una vez orando, Dios tocó mi corazón, Dios tocó mi espalda, vi la luz resplandeciente. Y usted comienza a decirle: tú me puedes decir que verdaderamente Dios no existe, pero con mi experiencia yo te puedo decir que verdaderamente Dios existe. Porque ¿de qué vamos a hablar nosotros? De lo que nosotros sabemos. De eso hablamos. De eso hablamos. Le contaba a la pastora que este sábado por la madrugada, este sábado, apenas ayer, dile a tu hermano: fue ayer, dile. Fue ayer, hermano. Mientras estábamos orando aquí de 4 a 5 de la mañana, yo comienzo a ver, amado hermano, que se está derramando aceite en este lugar. Se está derramando aceite. Y comienzo a ver una lámpara que se enciende. Escuche lo que le voy a decir. Y escuché una voz que decía: no te preocupes, yo voy a encender la lámpara. Yo voy a encender el fuego. Yo lo voy a encender. ¿Sabe por qué lo va a encender Él? Porque hay personas que aún andan buscando cómo llenarse de Dios. Y Dios va a llenar a todas las personas que verdaderamente quieran su presencia. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y sabe una cosa, yo le puedo decir que Dios está aquí. ¿Sabe por qué? Porque he visto las visitaciones que Dios me ha hecho a mí por las madrugadas. Yo le puedo decir que Él es real. ¿Sabe por qué? Porque Él se manifiesta cuando parecen que las cosas no están bien. Él dice: hijo, yo tengo el control y yo sé que las cosas están bien. Yo no sé si usted está entendiendo lo que estoy diciendo. Y no solamente eso, comencé a ver que un río comenzó a fluir. Y me dijo: nadie lo va a detener. Nadie lo va a detener. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay demonio, no hay principado, no hay fuerza de maldad, no hay nada que se pueda levantar en contra de lo que Dios quiere hacer en esta ciudad. Hay un Dios vivo, hay un Dios poderoso que está peleando la batalla por cada uno de nosotros. Las experiencias, amado hermano, nunca van a permitir que tú te acerques, sino que tú agarres más confianza, que tú agarres más fe,
Que tú digas: Señor, yo sé que tú lo vas a hacer, y sigo creyendo y sigo creyendo. ¿Sabe por qué? Porque miraremos la demostración del poder de Dios en esta casa, y no solamente en esta casa, sino que sobre toda la ciudad, y no solamente en la ciudad, sino que en todos los alrededores, y donde Dios nos plante, veremos la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios. ¿Por qué lo digo yo con toda seguridad? Pide a tu hermano: las experiencias. Las experiencias. Él quiere llenarnos de su espíritu. Él quiere que usted y yo entremos en ese fuego del poder del Espíritu Santo. Él quiere que salgamos de la tercera dimensión y que entendamos que para que las cosas sucedan en nuestras vidas y en nuestras familias, tenemos que salir de la tercera dimensión y meternos en el reino espiritual. Y en ese reino espiritual, todas las cosas que tú necesitas y que yo necesito están hechas por Él. Pero Nicodemo no entendía. Y Jesús le dijo: de lo que tú sabes, de eso hablas. De tus experiencias es lo que tú hablas. El que tiene malas experiencias, hermano, dice que es muy difícil servirle a Dios. Pero usted habla con uno que ha tenido buenas experiencias, ¿y qué cree que le va a decir? Dile a tu hermano: lo contrario, dile. Lo contrario le va a decir. Porque lo que nosotros sabemos es lo que nosotros hablamos. Lo que nosotros entendemos, amado hermano, muchas veces es lo único que nosotros hablamos. Y a Nicodemo lo confrontaron y le dijeron: ¿sabe qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. Y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Si con ejemplos naturales Jesús trataba de persuadir a sus discípulos, a sus seguidores, y no le entendían, imagínese, le dijo, si yo te hablo cosas espirituales. Por eso cuando usted ve al apóstol Pablo dice que él estuvo en un lugar donde él escuchó cosas inefables que él nunca había oído. Y es más, le dice, no se le fue permitido hablar de esas cosas. ¿Por qué no se le fue permitido hablar de estas cosas? Porque la gente no le iba a entender. No le iba a entender, no le iba a creer. ¿Por qué? Porque como no lo ha visto la gente, como la gente no lo ha oído todavía, piensa que no existe. Pero hay cosas que ojo no vio ni oído yo, que Dios tiene preparado para todo aquel que le ama. No sé si me estoy dando a entender esta mañana o esta tarde ya. Nadie subió al cielo. Escuche lo que dijo Jesús: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Dónde estaba él? Pero él andaba caminando en la tierra y estaba hablando con Nicodemo, ¿o no? Estaba hablando con Nicodemo, pero él afirmó y dijo: está en los cielos. En otras palabras le dijo: estoy en las cosas espirituales, no en las cosas carnales. Por eso es que le dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió al cielo, sino el Hijo del Hombre que está en los cielos. A nosotros entendemos de que está hablando de ahora. No, estaba hablando en su presente, cuando él aún todavía pisaba los suelos, cuando él pisaba la tierra, cuando él dijo estas palabras. ¿Por qué, amados hermanos? Porque dentro de él habitaba lo espiritual.
Él caminaba en lo espiritual, él vivía en lo espiritual. Por eso es de que él, amado hermano, se le hacía muy fácil agarrar y terminar, salir de una sinagoga e irse por todas las calles. Se le ponía en la fila de enfermos y él oraba por todos ellos. Después salía de allí y se iba y seguía orando toda la noche, y se le hacía muy fácil. ¿Sabe por qué? Porque aunque caminaba en la tierra, él vivía lo espiritual y no lo carnal. Yo no sé si usted está entendiendo lo que estoy diciendo. Por eso, y a nosotros se nos dificulta eso. Se nos dificulta. Mire, ya estamos aquí dentro de la iglesia y lo que estamos pensando es: ¿vamos al buffet o vamos al restaurante? ¿Se da cuenta? Mira, tu hermano, no estamos pensando cosas espirituales. Estando en una reunión no estamos pensando cosas espirituales. Otro está pensando: ¿será que voy a trabajar mañana? ¿Se da cuenta? Este es el problema de la iglesia, hermano, que no se mete en las cosas espirituales. Ese es el problema de la iglesia. Ahora imagínense si dejó una cita, imagínense, peor todavía. Ay, Dios mío, que termine rápido el pastor porque me están esperando. Imagínense. Jesús no caminó así, hermano. Jesús no caminó así. Él no caminó así. Él caminó en otra dimensión. Dirá tu hermano: él caminó en otra dimensión. Él caminó en otra dimensión, en una dimensión espiritual. Y nosotros, hermano, tenemos que caminar en esa dimensión. Tenemos que caminar en esa dimensión. Pregúnteme por qué. Porque Jesús les dijo a sus discípulos que el que crea en él, cosas mayores que las que él hizo, haría. Cosas mayores. Si él pasaba toda la noche orando, dile a tu hermano: mayores cosas haremos nosotros. Si él se levantaba, hermano, a orar a la sinagoga y de ahí salía a predicar todavía, tu hermano, cosas mayores que esas. La gente piensa que habla de solo milagros. Vamos a hacer un montón de milagros. A la gente le gustan los milagros. Es otra dimensión. El reino que Dios ofrece es otra dimensión. Lo que Él nos ofrece a nosotros está en otra dimensión. Por eso es que no podemos entender, amados hermanos. ¿Por qué no podemos entender todas estas cosas? Dile a tu hermano: están en otra dimensión. Hubiera querido leer como 3 pasajes, hermano, en este tiempo, pero no sé si vamos a poder. Pero voy a seguir leyendo esto. Nadie subió al cielo. Estamos ahí, verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos, verso 16. Voy a leer rápido esto, porque si no, no vamos a llegar a otras cosas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son
hechas en Dios. ¿Se da cuenta? ¿Quién es el que viene a la luz? El que practica verdad. El que practica verdad. Mire, hermano, uno de los problemas es este. Si yo no practico verdad, hermano, yo quisiera salir huyendo de todas las predicas. Yo quisiera desaparecer. Pero cuando alguien practica verdad, hermano, le gusta que se le revele verdades. Le gustan, ¿para qué? Para seguir practicando verdad. Y las verdades, hermanos, son espirituales. Esas verdades son espirituales. Por eso que cuando él estaba hablando de un nuevo nacimiento, automáticamente lo confronta acerca de las experiencias. Y después de las experiencias, él lo lleva a otro punto. Le dice que el Hijo del Hombre va a ser levantado, así como Moisés levantó la serpiente. ¿Y sabe qué era lo que tenían que hacer en el tiempo de Moisés? Lo único que tenían que hacer era quedarse viendo fijamente a esa serpiente que Dios había ordenado que se hiciera. Era lo único que tenían que hacer. Pero ¿sabe qué fue lo que hicieron mucha gente de esa? Ni tan siquiera quiso levantar la mirada para poder salvarse. Ni tan siquiera quiso hacer eso. Ahora a nosotros nos mandan a creer en Jesús para poder ser salvos. Nos manda que nosotros creamos en Jesús. Y creer, amado hermano, es una acción de fe, donde yo decido verdaderamente creer todo lo que dice la palabra de Dios. Porque Jesús, ya dijimos que es el verbo hecho carne, es la palabra de Dios. Entonces cuando yo creo en Jesús, así explicándolo de una manera fácil, es que yo creo en la palabra de Él. Eso es creer en Jesús. Y cuando yo creo en la palabra, yo comienzo a moverme, amado hermano, de una forma contraria a lo que el mundo dice. Yo comienzo a navegar de alguna manera en contra de la corriente. Como le decía cuando empezamos a introducirnos, le decía de que en la ciencia dice que tengo que dormir mucho, pero la Biblia dice que yo tengo que orar y tengo que velar. En el corazón de nosotros dice tenemos que trabajar mientras estemos jóvenes para poder juntar un montón de dinero cuando estemos viejos. La Biblia dice: haz tesoros en los cielos. Dile a tu hermano: es contrario. Es contrario. Nosotros corremos y si no nos alcanza un trabajo, buscamos otro trabajo para poder satisfacer nuestras necesidades. La Biblia dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas serán añadidas. ¿Se da cuenta? Todo es contrario. La Biblia dice, amados hermanos, de que nosotros tenemos que ahorrar. La vez pasada les dije cómo se ahorraba según el sistema de este mundo. Así dice la ciencia que nosotros tenemos que ahorrar tanto. La corriente de este mundo dice que tenemos que ahorrar, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que dar. La Biblia dice que usted tiene que diezmar, que tiene que ofrendar. Oh, y se me fueron los amén. Eso dice la Biblia. Pero ¿sabe qué es lo que dice el sistema? Dice: no, usted tiene que ahorrar, porque todas las cosas en el Señor son contrarias a las corrientes de este mundo. ¿Y quién es el que puede hacer todas las cosas? Es el que ha creído. Mira, tu hermano, el que ha creído. El que ha creído se puede meter en esa dimensión y poder decir: voy a hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque yo he creído en el Hijo de Dios. Yo he creído. Por eso es que todas las cosas que nosotros hacemos, hermano, las hacemos por fe. ¿Sabe por qué está usted aquí esta mañana o esta tarde ya? Porque de alguna manera usted tiene fe. Ahora la fe que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿cómo tiene que ser? Dice: como el granito de mostaza. Que ese granito no se lo coma el gorgojo, digo yo, sino que nazca, crezca y sirva para dar cobertura a otros.
Esa es la fe que nosotros tenemos que tener, una fe progresiva. Una fe progresiva. Entonces, muy importante entender entonces que en el reino espiritual es completamente diferente en el reino natural. Y Dios quiere que nosotros caminemos en este mundo. Él dijo: nosotros no somos de este mundo. El sistema de este mundo no nos puede gobernar. Y esto es lo que cuesta entender, amados hermanos. Cuesta entenderlo. Por eso es bueno orarle al Señor y decirle: Señor, dame entendimiento. Dame entendimiento, Señor. Dame entendimiento, porque yo quiero entender las cosas espirituales. Yo quiero entender estas cosas espirituales. Y es muy importante entender entonces que la conversación que tuvo, hermano, con Nicodemo, esa conversación, amados hermanos, era una conversación donde Dios, o Jesús más bien dicho, quería llevar a Nicodemo a las cosas espirituales. ¿Cómo nosotros entendemos, hermanos, todas estas cosas? Si nosotros, hermanos, no venimos a la luz para que se nos revelen las cosas, no podemos nosotros entender estas cosas. Tenemos que escucharlas 1, 2, 3, 4, las veces que sean necesarias. Y tenemos que orarle a Dios para que se nos abra el entendimiento, porque en la carne usted y yo no podemos entender cosas espirituales. ¿Cómo lo sabemos? 1 Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Verso 11 en adelante, vamos leyendo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de ¿quién? Sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo, hermano, Dios no lo envió por gusto a esta tierra. Él no lo mandó por gusto. Él quiere que a través del Espíritu Santo nosotros podamos saber lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Yo no sé si usted lo sabe o no lo sabe, pero en lo espiritual usted tiene la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo en lo espiritual. Pero para poder, hermano, desarrollar esa mentalidad, nosotros tenemos que acercarnos a Dios en oración. Y tenemos que pedir que el Espíritu Santo de Dios nos revele lo que verdaderamente está depositado dentro de nosotros. Nosotros tenemos que entender que el hombre natural, por naturaleza, sin buscar a Dios, sin que su alma haya sido transformada, sin que se acerque en oración, en ayuno, en vigilia, en lectura de palabra, nunca va a poder discernir las cosas espirituales. Y siempre el que haga cosas espirituales o lo invite a hacer cosas espirituales va a decir: ese está loco.
¿Cómo es posible que voy a pasar una noche en vela y todavía voy a trabajar y otro día me acuesto hasta la media de la noche y no tengo sueño? Eso es una locura. Yo cuando tengo una hora, después de la hora que acostumbro a dormir, ya estoy durmiendo, estoy cabeceando. No se puede entender esas cosas porque son experiencias espirituales. Son experiencias que están en otra dimensión, pero que Dios las tiene preparadas para cada uno de aquel que ha creído en Cristo Jesús. Él las tiene preparadas para usted, las tiene preparadas para mí, porque eso es Dios. Dios en su soberanía, Él decidió enviar a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos fortalecidos en Él. Y para que todo lo que nosotros hagamos no nos jactemos nosotros de que fuimos nosotros, porque nosotros no podemos hacer nada. Todo lo que hacemos lo hacemos por la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. No nos jactemos nosotros de eso. Pero dice, para el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Diría a tu hermano, discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. La iglesia necesita discernimiento espiritual. Usted y yo necesitamos discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual no es solamente para líderes. El discernimiento espiritual, amados hermanos, no es solamente para pastores, para predicadores, para apóstoles, para profetas. No es solamente para ellos. El discernimiento espiritual está disponible para todo aquel que quiera, todo aquel que crea verdaderamente en el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es para todo aquel que crea. Por eso la base fundamental, amados hermanos, es la fe. Por la fe, amados hermanos, nosotros podemos entender las cosas. Si hay un científico, por ejemplo, que quiere entender cómo fue constituido el universo, nunca lo va a poder entender, porque la Biblia dice que solamente por fe se puede entender cómo fue constituido aún el universo. Entonces, amados hermanos, podemos entender que esto es completamente otra dimensión. Voy a otra lectura rápido porque quiero terminar con esta lectura. Y está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Esto, amados hermanos, póngalo por ahí listo y lo ponen por ahí en el versículo 21. Déjenlo allí. Es muy importante que nosotros lo entendamos, que esto es una conversación. Escuche, una conversación que Jesús tuvo con una mujer. Esta mujer, hermano, Jesús la encontró frente al pozo de Jacob. Según esta narrativa, dice la Biblia, escuche esto, dice la Biblia, de que los judíos y los samaritanos, ellos no se llevaban entre sí, no se hablaban. Pero Jesús tomó una conversación con la samaritana. Y a través de esa conversación, hermano, la samaritana le hace una pregunta. Y la pregunta que le hace: ¿dónde es donde se debe de adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? Porque nuestros padres adoraron en este monte. Y esto es muy importante que lo entendamos. Y cuando llega al verso 21, porque si lo leo todo y se lo explico todo, nos vamos a tardar mucho. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vamos, verso 22.
Vosotros adoráis, ¿qué dice ahí? Lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. Vamos, verso 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Vamos, verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Regrésenme al verso 23, por favor. Esto es algo que nosotros tenemos que entender, hermano. Usted se puede quedar en su casa si quiere, usted se puede ir a un templo a adorar, pero este no es el punto. Este no es el punto. El punto aquí es cómo es que usted adora. Este es el punto. ¿Cómo es que yo adoro? ¿Lo adoro en la carne o lo adoro en el espíritu? ¿Cómo es que yo lo adoro? Este es el punto aquí. ¿Cómo? Él dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Este verso da mucho que hablar, da muchísimo que hablar, hermano. Pero es importante que nosotros entendamos, amado hermano, que usted tiene que aprender a adorar en espíritu, número uno, y en siguiente es en verdad. Es en verdad. Y para adorar en verdad usted tiene que adorar conforme a la escritura. Tiene que conocer la escritura para ver si su adoración verdaderamente está siendo de acuerdo a las normas. Imagínese que yo le diga a usted, hermanos, vamos a reunirnos todos en la iglesia para poder adorar a Dios, para poder bendecir a Dios, y usted dice, yo lo voy a hacer en mi casa. Dile a tu hermano, estás en rebeldía y estás en desobediencia. Estás en rebeldía y estás en desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, puso un ministro para darle dirección a una grey. Y nosotros tenemos que entender esto, que tenemos nosotros que someternos. ¿Por qué? Porque estamos nosotros para darle dirección a una grey. Ahora, si yo te digo a ti, sabes que no hay problema que te vayas a la discoteca, no me hagas caso. ¿Está viendo? Pero si le dice a Yuna y Ona, dile a tu hermano, tiene que hacer caso. Pero yo le aseguro que le digo, hermano, no hay problema, vayas a la discoteca. Van a ver algunos, no todos, algunos van a decir, no, yo me voy a echar una vuelta para allá. El pastor dice que da permiso, se puede. Eso no se debe de hacer, hermano, porque no podemos nosotros amar al mundo, las cosas del mundo. Entonces es muy importante que nosotros entendamos entonces que Dios anda buscando buenos adoradores. Según la samaritana, ellos adoraban en ese monte, en el pozo de Jacob, y los judíos adoraban en Jerusalén. O sea, los dos adoraban, ¿sí o no? Los dos adoraban. Pero el problema estaba que ni en Jerusalén ni en el otro monte tampoco se adoraba en espíritu y en verdad. Las cosas se hacían por rutina. Por rutina. Cuidado, iglesia. Cuidado, iglesia. Porque a congregarse no se puede ir por rutina. No se debe de ir por rutina. No se debe de ir solo por querer ir, solo por ver qué es lo que pasa, por ver qué es lo que dicen. No.
No se puede ir por rutina, amado hermano. Mire, usted dice, bueno, en vez de estar en la casa de Dios, salí peor ahora. Mire, hermano, usted está viniendo por rutina y quién sabe por qué otra cosa más. Pero a la casa de Dios no se viene por rutina. Se viene por adorar a Dios. Se viene para poder olvidarnos nosotros de todo, hermano, las cosas de esta tierra. De tu hermano, olvidados por completo. Olvidados. Cuando alguien está en el espíritu, hermano, porque a eso es lo que tenemos que llegar. El tiempo, hermano, en la parte espiritual, hermano, no hay control. Diría tu hermano, no hay control. Por eso cuando yo me arrodillo en mi casa y usted dice voy a orar 5 minutos, ¿cuánto dijo que iba a orar? Eso solamente se puede en la carne. En el espíritu no se puede. Porque cuando usted entra en la parte espiritual, hermano, usted está fuera de control en esta tierra. Usted está fuera de control. Y usted quiere parar de orar y usted no puede parar de orar. Usted quiere parar de alabar, quiere parar de adorar a Dios y usted no puede parar. Porque está metido en el espíritu. En el espíritu, hermano, cuesta volver otra vez. Y nosotros tenemos que entender eso. Una cosa es poder cantar y adorar por rutina, orar por rutina, hacer devocionales. Amado hermano, yo le voy a decir a eso. Los devocionales en realidad sí son buenos, pero es una práctica que no te eleva al mundo espiritual. Porque para elevarte al mundo espiritual tú tienes que salir de la rutina. Y esto es lo que la iglesia, hermano, muy poco entiende. Mas la hora viene, le dijo Jesús, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El reino en el que nosotros estamos, hermano, es un reino espiritual. Es un reino completamente espiritual, donde usted y yo podemos vivir experiencias espirituales, donde usted y yo podemos salir de todas estas de esta tercera dimensión. Por eso cuando Jesús les habla acerca de la paz, Él les dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque el mundo da paz, hermano, mientras todo está bien. Pero la paz que Dios ofrece es, aunque todas las cosas estén mal, tú sigues estando bien, porque tu confianza no está puesta en las cosas terrenales, sino que están puestas en nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Dios lo decidió así en su soberanía, que Él quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En su soberanía Él hace una invitación a toda la iglesia a que salga de la rutina de cantar y de adorar, de leer y no más estar pasando un tiempo aprendiendo cosas nada más, pero en realidad no ha entrado verdaderamente a poder conquistar aquello que Dios dejó sobre todas las cosas. Dios quiere que nosotros salgamos de la rutina. Por eso quizás usted dice: bueno, ¿por qué tanto ayuno? ¿Por qué tanta oración? Porque esa es la única manera de salir de la rutina. Tú no vas a salir de la rutina si no buscas a Dios primero. Yo no voy a poder salir de la rutina si yo sigo caminando siempre con mi diario vivir. Tengo tanto tiempo dentro del cristianismo, pero siempre sigo haciendo lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque no estoy buscando la voluntad de Dios, sino que estoy haciendo mi propia voluntad. Es muy importante que nosotros lo entendamos. Dios anda buscando adoradores. Él anda buscando adoradores. Él sigue esperando esos adoradores que salgan de la rutina, que no sean cautivados por el tiempo, que no sean cautivados por las cosas de este mundo, que no sean cautivados por los afanes en esta tierra.
Él anda buscando esos adoradores que hacen una parada con lealtad a su Dios y se paran delante de Él y comienzan a pregonar delante de todas las naciones o delante de todos los pueblos o en las congregaciones y comiencen a decir: ¿sabe qué? Se necesita adorar al Padre en espíritu y en verdad. Él no quiere adoradores de rutina. Él no quiere solamente cantantes, ni artistas, ni buenos músicos, ni buena gente que solamente esté nada más congregando. No, Él va más allá de eso. Él te quiere llevar a la cuarta dimensión, donde Él verdaderamente está en su trono y tú puedas tocar su gloria. Tú puedas ver su gloria. Por eso a Marta le dijeron: no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios, porque la gloria de Dios se mira, hermano. Se mira. Por eso cuando Moisés bajó del monte, dice que había una gloria que irradiaba en él. Él era, su semblante era completamente diferente. La Biblia dice que él tuvo que usar hasta un velo. ¿Sabe por qué? Porque él pasó 40 días y 40 noches delante del trono de Dios, delante de la presencia de Dios. Y le cambió hasta el semblante. Le cambió hasta el semblante, le cambió hasta el color. Dice que irradiaba luz, irradiaba luz. ¿Sabe por qué? Porque él se salió de lo natural. ¿Cuánto estuvo? 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. Y su rostro irradiaba luz. Era completamente diferente. Dios, hermano, quiere transformarnos. Él quiere ayudarnos. Él quiere que salgamos de la rutina. Él no quiere que usted lo esté esperando sentado en una banca sin hacer nada. No. Él no quiere encontrarlo afanado. Él no quiere encontrarlo así. Él quiere encontrarlo activo, espiritualmente hablando. Activo, espiritualmente hablando. Es muy importante que usted diga: es que yo estoy activo, yo no puedo parar, mira que yo me duermo esto. Pero ¿qué haces tú para Dios en realidad? Muchas veces andamos activos para las cosas naturales, pero para las cosas espirituales andamos desactivados y desapercibidos. Desactivados. Por eso hoy, hermano, hay decadencia espiritual dentro de las congregaciones. Hay decadencia espiritual. ¿Por qué, amados hermanos? Porque los que nos hacemos llamar el pueblo de Dios no queremos orar. No queremos unirnos con un propósito. No queremos vigilar. No queremos aprender palabra. No queremos nada de esas cosas. Y esas son las únicas cosas, las cosas que estamos desechando, son las cosas que nos pueden hacer salir de la rutina. Esas cosas nos pueden hacer salir de la rutina, hacer una parada de lo que nosotros estamos haciendo en este mundo. Es necesario. ¿Sabe por qué? Porque la venida de Cristo está cerca. La venida de Cristo está cerca. De aquí para adelante, hermano, nadie sabe. Nadie sabe qué es lo que viene de aquí para adelante. Déjame decirte que estamos viviendo tiempos proféticos. Y aún todavía, por la misericordia de Dios, en este lugar estamos enseñando. El Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hombres y mujeres incansables, indomables, que nada los pueda detener. Que nada los pueda detener. Por eso es de que Jesús le dijo a Nicodemo, él le dijo estas palabras: mira, el que es nacido del Espíritu es como el viento. Es como el viento, hermano. Una cosa que tuve que entender es de que al viento nadie lo detiene. Nadie lo detiene hasta cumplir su cometido. Nosotros tenemos que entender que el que nace del Espíritu Santo de Dios es una persona indomable en el reino espiritual. Es una persona que nadie lo puede detener.
Una crítica no es nada para Él. Que lo saluden o no lo saluden, eso no es nada para Él. No es nada para Él todas estas cosas. Una mirada, una mala mirada no es nada para Él. Que no lo llamen no es nada para Él. Nada de eso es nada. ¿Sabe por qué? Porque entró en una dimensión completamente diferente. Una dimensión completamente diferente. Hermanos, Dios en su soberanía lo decidió así. Él decidió que el adorador que le va a adorar a Él, lo va a adorar en espíritu y en verdad. El que le va a servir a Él, le va a servir con toda la fuerza de su corazón. Dios lo decidió así. Por eso es que Él lo puso como mandato. Él dice que nosotros tenemos que servirle a Dios con toda la fuerza de nuestro corazón, con toda nuestra alma, porque Dios en su soberanía dijo, y quedó escrito en su palabra, que el que quiera hacerlo tiene que hacerlo de todo corazón, entregado, rendido a Él, rendido a la voluntad de Él. Y es importante que nosotros entendamos que si nosotros rendimos la voluntad a Él, Él hace que se cumplan todas las promesas en tu vida. Todas, no una, todas, hermano. Porque Él no es hijo de hombres para que mienta, ni es hijo de hombres para que se arrepienta. Él es un Dios verdadero. Él no es como nosotros, que a veces pensamos una cosa y a veces pensamos otra. Él no es así. Él no es así. Una vez Él dijo y las cosas acontecieron. Volvió a hablar otra vez y las cosas volvieron a suceder. Y hoy sigue hablando porque Él quiere que las cosas acontezcan aún en este tiempo para testimonio. Aún en este tiempo Él sigue hablando. Él sigue hablando porque Él quiere que tú tengas un testimonio sólido. Él quiere que yo tenga un testimonio sólido, que a donde quiera que yo hable de Dios, yo le pueda decir a la gente: mi Dios es verdadero, mi Dios es verdadero. Él es el que me provee. Por eso es de que yo he decidido servirle a Él, porque Él es el que hace todas las cosas. Ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. Es importante, hermano, que nos alineemos a la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Es agradable y es perfecta. Todas las cosas que Él tiene preparado para nosotros son buenas. Nada es malo. Todo es bueno. Todo es bueno. Él todo lo hizo hermoso. Él todo lo hizo, hermano, para ponerlo a disposición de nosotros, a disposición de la creación. Y es importante que nosotros entendemos que por fe nosotros podemos alcanzar lo que parece imposible. Cierra tus ojos y levanta tus manos y dile: Padre, estamos delante de ti, Señor, en esta hermosa hora, dándote gracias, Señor. Dígale gracias por tu palabra, Señor. Sé que tú, oh Dios, nos quieres meter a una dimensión diferente, Señor, donde termina lo imposible, Padre. Lo imposible se hace posible. Padre, yo creo que tú en tu amor y tu misericordia, Señor, nos tienes en este lugar, Señor.